Hola a todos y bienvenidos al gráfico de la semana. Gráfico que no podía ser otro que el desplome del petróleo en Estados Unidos. El West Texas Intermediate, WTI, ha caído a nivel negativo en el contrato de mayo. Pero tenemos que entender varios factores. Primero, el petróleo no ha bajado a precio negativo en general, ¿no? El contrato de junio, a cierre de este vídeo, está alrededor de los $21. Es verdad que también está bajando, pero no ha caído a nivel negativo. ¿Por qué cae a un precio negativo el contrato de mayo? Primero, la demanda en Estados Unidos y en el mundo de petróleo ya era pobre, ya estaba creciendo de manera muy pobre a finales del año 2019, principios del año 2020, es decir, ya había ralentización. Los inventarios iban poco a poco aumentando, es decir, el almacenamiento se iba llenando de petróleo. Adicionalmente, a pesar de los recortes de la producción, llega la crisis del coronavirus y ¿qué es lo que ocurre? La demanda colapsa. La demanda de petróleo en Estados Unidos cae a niveles mucho más bajos que los del año 2008 y por lo tanto colapsa la demanda y la producción que se está poniendo en el mercado se va directamente a almacenamiento, se pone en almacén. Al ponerse en almacén, ese almacenamiento colapsa también, ya no hay espacio. Llega el contrato de futuro de mayo y todos aquellos que han comprado con la idea de utilizar ese petróleo se encuentran con dos problemas, ¿no? El primero, se encuentran que el contrato que han comprado ha caído muchísimo de precio. Y por lo tanto, si lo renuevan, les va a costar mucho. Habréis escuchado todos el concepto de margin call, que no solamente pierdes porque ha bajado mucho el precio del petróleo en este periodo, sino que además te cuesta mucho en cuanto a intereses, etcétera, renovar ese contrato. Por lo tanto, lo que intentas es vender corriendo. Segundo, los que podrían comprar no tienen dónde ponerlo al convertirlo en físico, no tienen dónde poner ese petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tienes una absoluta avalancha de vendedores de ese contrato, muy pocos compradores y además una situación en la que el colateral financiero también está en peligro. ¿Por qué? Porque las pérdidas que se están generando entre los que han comprado a futuro por la caída de los precios son enormes. ¿De acuerdo? Entonces, primero, el petróleo del precio del contrato de mayo se va a nivel negativo. Es verdad que el de junio está alrededor de los $21, pero también está cayendo. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el contrato de junio pase algo parecido. A medida que va llegando la fecha de expiración del contrato, se ponen nerviosos los que tienen que renovar, si sigue bajando, se ponen nerviosos y además tienen que vender, y si el almacenamiento no se reduce, empeora todavía más la situación. Lo que nos está demostrando es la prueba del colapso absoluto de la demanda por el cierre forzoso de la economía tras la crisis del coronavirus. ¿Por qué no ocurre en el Brent esto? ¿Por qué no ocurre esto en el otro precio de referencia del petróleo que es el Brent? Primero porque el Brent es mucho más internacional. El WTI es el petróleo de referencia de Estados Unidos. Y Estados Unidos, la capacidad de almacenamiento está muy limitada y además muy concentrada en una parte de Estados Unidos. En el caso del Brent, todavía hay capacidad de almacenamiento. Es verdad que el petróleo ha bajado muchísimo de precio a pesar de las reducciones de producción y a pesar de las amenazas de la OPEP, etcétera. ¿Por qué? Porque la demanda simplemente ha colapsado. La demanda de petróleo ha colapsado y además el almacenamiento en buques, en tierra, en todo tipo de lugares se está llenando a niveles no vistos en la crisis anterior, no vistos yo creo que en la serie histórica. Por lo tanto, lo que está ocurriendo simplemente es el efecto devastador del cierre forzoso de la economía que está mostrando cómo la demanda colapsa y tiene efectos colaterales a medio y largo plazo. ¿Qué efectos colaterales tiene? Primero, financieros. Todos aquellos operadores financieros, bancos, etcétera, que hayan tomado ese riesgo en esos futuros en la parte larga, es decir, que hayan comprado exposición a petróleo
a largo plazo porque esperaban que la OPEP recortara producción y que eso tuviera un efecto en el precio, muy cuestionable. Segundo, porque pensaban simplemente que el precio, que la recuperación de la economía iba a ser en V, también muy cuestionable. Esos operadores financieros se van a encontrar con ese problema de margin calls que recordamos todos de la época de la crisis del 2008. Es decir, que empiezan a saltar los costes de mantener esas posiciones y tienes que vender sí o sí, aunque estés en pérdidas. Segundo efecto colateral. Los productores que han reducido no pueden reducir mucho más su producción porque tienen que generar caja. Por lo tanto, una de las cosas perversas que suele ocurrir es que muchos de los productores lo que tienen que hacer es continuar produciendo para generar caja, aunque vayan directamente a almacenamiento. Tercer factor, monetario. El desplome del precio del petróleo tiene un efecto brutal sobre los países productores de petróleo. ¿Por qué? Porque no pueden financiar los salarios de los funcionarios, porque no pueden financiar los costes de la economía, ya que son economías muy dependientes de la industria petrolera. En general, lo que nos demuestra todo esto es que la idea de que íbamos a cerrar la economía durante unos meses para luchar contra el coronavirus, y que eso no iba a tener ningún impacto y que iba a haber recuperación en V, pues cada día desaparece. Y además, lo que nos está mostrando también es que los países que han sido líderes en gestionar, uno, la pandemia y dos, la economía a la vez, los países asiáticos, son la referencia de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? En esos países el almacenamiento de petróleo está siendo bien gestionado y además en esos países la pandemia está siendo gestionada de manera muchísimo más eficiente con muchísimo menor gasto. En el caso de Estados Unidos, es verdad que el problema es fundamentalmente de dificultades de almacenamiento que ya hemos visto en el pasado cuando se ha desplomado la demanda y además de cuellos de botella muy importantes. Decía antes, el almacenamiento en Estados Unidos está centrado fundamentalmente en un área, el área de Cushing, y sin embargo no se han construido esos oleoductos que se habían pedido durante muchísimos años por una cuestión ideológica que hubieran permitido desatascar ese problema de cuello de botella en Estados Unidos. Entonces, esto es un problema muy localizado en Estados Unidos, pero parte de otro problema global, que es el del desplome de la demanda de petróleo, el del desplome del crecimiento económico y además que lo que nos muestra, sobre todo para los asiduos a las teorías de la conspiración, es que los famosos recortes de la OPEP, y sus socios, etcétera, tienen un efecto muy pequeño sobre el mercado a corto plazo y luego no funcionan. ¿Por qué? Porque el problema es de demanda. Y además los productores terminan respondiendo haciendo todo lo posible por mantener caja. Ojo con pensar con que a estos niveles los productores están todos perdiendo dinero. Una cosa es cash break-even, que es que generas caja suficiente, y otra completamente distinta es rentabilidad necesaria para suplir el coste de capital y el coste de la deuda. Son dos cosas distintas. Y en el caso de Estados Unidos lo que probablemente veamos sean reducciones de producción y además el gobierno que va a aumentar el espacio de almacenamiento estratégico. En momentos normales los productores no pueden utilizar el espacio estratégico del gobierno, pero ahora el gobierno lo permite. Eso hace que parte de ese exceso de almacenamiento se reduzca. El gobierno además está comprando petróleo barato. En realidad el gobierno está haciendo lo correcto. Ahora mismo abre ese mecanismo de almacenamiento estratégico y reduce el cuello de botella de almacenamiento y permite que la situación se mejore para tanto los productores como también para los consumidores y desde un punto de vista estratégico. Lo que yo no puedo entender es cómo no lo está haciendo la Unión Europea, cómo la Unión Europea no está aumentando almacenamiento estratégico precisamente en un entorno como este. Muchísimas gracias a todos.